Muy buenos días a todos los que están del otro lado. Para mí es un enorme gusto participar en la programación de Colombia Lee, la industria editorial. Ya saben, todos los miércoles a las 9 de la mañana, distintas personas pasarán por aquí para tratar distintos asuntos relacionados con la industria editorial. Les recuerdo que esta franja, Colombia Lee, la industria editorial, es organizada por la Cámara Colombiana del Libro, en alianza con el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia y el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAL. Mi nombre es José Diego González, yo soy el coordinador del área del libro del CERLAL y para hoy tengo preparada una presentación en la que quiero, de forma muy panorámica, abordar y dar un panorama de qué es la industria editorial. Por eso he titulado mi presentación ¿De qué hablamos cuando hablamos de la industria editorial? Quiero tratar de mostrarles los distintos subsectores que hay dentro de la industria editorial y cuáles son, digamos, esas características, esas especificidades del negocio editorial, del sector como tal. Así que sin más, pues entramos en materia, voy a compartirles una presentación y vamos a ir conversando al final, si tienen alguna pregunta, por supuesto, la pueden hacer a través de los medios y esas preguntas me llegarán y trataré de resolverlas. Así que vamos adelante con la presentación. Como les digo, he titulado esta presentación ¿De qué hablamos cuando hablamos de la industria, del sector editorial o de la industria editorial? Para tratar de dar un panorama muy general. Evidentemente, en una hora sería imposible entrar en detalle en muchos de los asuntos relacionados con la industria. Pero lo primero que quiero llamar la atención, lo primero sobre lo que quisiera llamar la atención es sobre el hecho de que normalmente cuando hablamos o cuando pensamos en el sector editorial, realmente estamos pensando en un sector, en un subsector muy concreto de la industria, que es el sector de la edición de interés general. Es el sector de los bestsellers, es el sector de los grandes nombres, de las grandes editoriales, de las librerías. Es el sector que normalmente sale en prensa cuando sale algo en medio sobre el sector editorial. Normalmente de lo que se está hablando es de un subsector de una industria que en realidad podríamos decir que tiene tres grandes subsectores. Por un lado está el sector de la edición de interés general, por el otro tendríamos el de la edición educativa o didáctica y por el otro tendríamos el de la edición académica y profesional. Y precisamente quisiera empezar por ahí, porque entráramos a analizar y a ver cuáles son las particularidades de cada uno de estos subsectores, más o menos cómo funcionan, qué diferencia uno de otro, porque definitivamente muchas veces, porque pues, en gran medida, muchas veces nos olvidamos de que el sector editorial es mucho más que ese sector de edición de interés general y que aunque sea el más visible, no necesariamente es el que por volumen de negocio sea el más importante. Así que vamos a empezar con el sector de la edición educativa. El sector de la edición educativa o didáctica comprende fundamentalmente la producción de libros impresos y ahora, desde hace al menos 2 décadas, la producción de recursos digitales que sirven como base para la transmisión o adquisición de conocimientos en la educación primaria y secundaria. Evidentemente, por cuenta del creciente impacto de las tecnologías digitales, el devenir y la configuración que ha ido tomando el subsector de la edición educativa ha estado muy marcado por la tensión entre, por una parte, proveedores de tecnología y proponentes de recursos educativos abiertos, y por otro, los editores de contenido educativo de pago, los editores que toda la vida han editado los libros de textos que muchos de nosotros utilizamos mientras estábamos en el colegio, en las distintas asignaturas que veíamos y que servían de base y eran la guía de desarrollo de los cursos que veíamos. Esa tensión va a marcar y está marcando, digamos, tanto lo que ha ocurrido en estos últimos 10, en estas últimas 2 décadas en el sector de la edición educativa, y seguramente terminará marcándolo aún más. Y si se llegaran a acentuar ciertas tendencias, definitivamente el sector se transformaría de tal modo que dejaría en buena medida de ser lo que alguna vez conocimos
y los libros de texto podrían pasar, podrían, no estoy diciendo que vaya a ocurrir necesariamente, podrían pasar a ser, digamos, parte de la historia. Como les digo, pues por cuenta de la influencia de las tecnologías digitales, las editoriales educativas sí que han incursionado en la producción de libros de texto, libros de talleres, de ejercicios, y en general casi que uno podría hablar más bien es del desarrollo de ambientes de aprendizaje digitales que o bien complementan al libro de texto impreso o que bien en algunos casos se plantean como una solución que de plano sustituye eh, a, a los libros de texto impresos. Eh, Como les digo, es un sector donde se han producido cambios muy significativos por cuenta de la influencia de las tecnologías digitales y que si esas tendencias se profundizan definitivamente, pues se transformaría de forma tan radical que terminaría por parecerse muy poco a lo que hemos conocido. Ahora bien, ¿cuáles han sido las características particulares de este subsector? ¿No? Podemos en principio señalar dos y ambas dependen de la estrecha relación del subsector de la edición educativa con el Estado. Pues por una parte, evidentemente, es, es inevitable que haya una estrecha relación entre los objetivos curriculares definidos por las autoridades educativas de un país o en los casos donde son países federados de las regiones, de los estados, de los departamentos, pues hay una estrecha relación, les decía, entre los objetivos curriculares trazados por las actividades educativas y los contenidos producidos por las editoriales educativas. Evidentemente, los contenidos que ellos producen deben atender a los objetivos curriculares, deben ajustarse a los objetivos curriculares definidos por las autoridades educativas en los distintos países. Pero también hay una altísima dependencia de la edición educativa de la inversión estatal en dotación o en dotación, en invertir en dotación de textos escolares para los colegios o las escuelas, o en, por ejemplo, dar subsidios para que las personas adquieran los libros de texto. Esto, en qué grado el Estado invierta en la dotación de textos escolares determina en buena medida los ingresos de este subsector. Eh, si pensamos en América Latina, digamos, dos. En Brasil, por ejemplo, el Estado es uno, sino el principal cliente de los editores educativos, porque hay un programa que data desde el año 85 de una inversión muy significativa en textos escolares que se utilizan para dotar las escuelas públicas. El esquema mexicano que garantiza también la, la gratuidad del libro de texto funciona de una manera un tanto diferente, pero igual, digamos, ahí tienen algo de injerencia editores educativos. Y por supuesto, aunque el marco regulatorio de derecho a autor pues, es definitivo para el conjunto de la industria editorial, aquí en concreto, para la edición educativa se ha vuelto un tema cada vez más importante y determina también en buena medida la suerte de la edición educativa, el marco regulatorio de derecho de autor y en especial las regulaciones específicas referidas con la gestión colectiva de derechos. Recientemente, por ejemplo, en Canadá, en el año 2012, se aprobó una ley de modernización de la legislación de derecho a autor que estaba vigente hasta entonces. Y esa legislación supuso una ampliación de aquello que se entendía como uso legítimo, es decir, aquellos usos que uno puede hacer de una obra protegida por derecho de autor sin necesidad de pedirle permiso a los titulares de derechos. Esa reforma de la ley en Canadá supuso que el marco regulatorio en relación con la copia, con la fotocopia, por ejemplo, o la reproducción de material didáctico, cuando se volviese mucho más laxo, con lo cual la industria, el subsector de la edición educativa ha venido desde el momento mismo en que se aprobó, anunció que eso supondría enormes pérdidas, porque lo que ocurre es que, por ejemplo, universidades o colegios en Canadá
por la reforma están de alguna manera facultados para hacer reproducciones de material en principio protegido por derecho de autor y de distribuirlo con fines educativos, sin que esa reproducción suponga una remuneración para las editoriales educativas canadienses, con lo cual, pues evidentemente, el negocio se ha visto seriamente afectado. Por eso también es muy importante la influencia que puede llegar a tener el marco regulatorio de derecho de autor para la edición educativa. ¿Qué ocurre normalmente? Lo que ocurre normalmente es que existen unas entidades que se llaman entidades de gestión colectiva, que se encargan de recaudar un dinero por concepto de regalías a cambio de permitir la reproducción a través, por ejemplo, de fotocopias de una porción de un libro de texto, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia. La reforma de ley pues supuso un cambio muy significativo y en adelante, digamos, ya las universidades o los colegios pueden de alguna manera reproducir sin necesidad ni de pedir permiso ni de tampoco de abonar ninguna suerte de regalía a las sociedades de gestión colectiva y por eso pues se ha visto muy afectado este subsector. De estas, digamos, de estas características, de esta relación estrecha de la edición educativa con el Estado, evidentemente se deriva su especialización. Es un mercado en el que quien toma las decisiones de compra no es el comprador final, sino que son las autoridades educativas, es el profesor, es el colegio. Y con lo cual, digamos, buena parte de los esfuerzos de promoción y de mercadeo de las editoriales educativas no están dirigidas al comprador final, es decir, a los padres de familia o a los estudiantes, si fuera el caso, sino a justamente colegios, profesores, y de ahí, por ejemplo, cobran muchísima relevancia materiales complementarios que acompañan el libro de texto, por ejemplo, la guía para el profesor, si además va acompañado, el libro de texto va acompañado de un libro de ejercicios, en fin, eso también cobra muchísima relevancia a la hora pues de inclinar la decisión o la recomendación de un colegio, de un profesor de irse eh, por un determinado libro de texto u otro. Hay que tener en cuenta también que según en distintos países pues existen también ciertas regulaciones con respecto a aprobación de los libros de texto. Entonces puede que los libros de texto tengan que pasar por un proceso de aprobación que el Estado recomiende a los profesores elegir dentro de un grupo de libros de texto aprobados por las autoridades educativas que son competentes o que simplemente sean simplemente recomendaciones y no haya ninguna obligatoriedad de seleccionar dentro de unos libros que han sido aprobados y pues estaría el caso extremo sobre todo pues ocurría en países, por ejemplo, de sistema, cuando estaba vigente la Unión Soviética o países de partido único, donde pues había un único libro de texto. Ese es un caso extremo. Pero sí que hay, digamos, también en muchos casos regulación eh, estatal en cuanto a qué libros de texto son los aprobados y cuáles son los libros de texto que un profesor puede o no recomendar o utilizar para dar un determinado curso. Evidentemente también una gran diferencia entre el sector de la edición educativa y la edición de interés general tiene que ver también con que la producción de un libro de texto pues toma muchísimo más tiempo, puede ser alrededor de 5 años, pero también es verdad que la vigencia de un libro de texto es mucho mayor que la que suelen tener un título en el mercado de la edición de interés general. Y por supuesto que la gran pregunta
que queda con respecto al futuro de la edición educativa es qué tan fuerte será la irrupción de lo digital. Y cuando nos hacemos esa pregunta, evidentemente de lo que estamos hablando y tenemos que entrar de alguna manera es al uso de tecnologías en las aulas para la educación. Eso se enmarca dentro de ese debate y ese debate evidentemente es mucho más amplio. Si nos remontáramos atrás, evidentemente como ocurriera como ocurrió con la aparición primero de la radio y después de la televisión, pues siempre ha habido esa idea de que estos nuevos medios sin duda resultarán muy útiles para dentro de los procesos educativos. Y en muchas ocasiones, con la aparición de las tecnologías digitales, sí que en muchas ocasiones se en muchos países se ha tomado o sea, se ha propiciado la irrupción o el uso de tabletas, computadores en los procesos educativos, en no todos los casos mediado por suficiente reflexión, sino que en muchos casos se ha dado por sentado de que generaciones que han nacido o han crecido, que han nacido con dispositivos digitales y con Internet, seguramente encontrarán mucho más natural aprender a través de estos dispositivos, sino utilizando libros de texto. Pero evidentemente estudios recientes han mostrado que primero pues dar por sentado esa capacidad simplemente capacidad o digamos competencias para el manejo de recursos digitales solamente por la fecha de nacimiento resulta equivocado. Esa metáfora acuñada por Mark Prensky de los nativos digitales está cada vez más rebatida porque evidentemente pues en primer lugar se trata de una sobresimplificación, es decir, simplemente asumir que todos los niños de una generación, todas las personas de una generación están capacitados para tienen mayores capacidades para interactuar en lo digital, pues es errado. Evidentemente desconoce y soslaya diferencias socioeconómicas, educativas, de muy distinto orden, que evidentemente condicionan la familiaridad y las capacidades que una persona pueda tener con los contenidos digitales con los dispositivos digitales. Entonces, pues, piensen, por ejemplo, es muy interesante pensar, por ejemplo, que a finales de los años 60, principios de los 70, en esta idea del uso de tecnologías para, la, para la educación en Estados Unidos, en la Samoa americana, por ausencia de profesores, se implementó un proceso de aprendizaje a través de la televisión que al final resultó completamente fallido cuando se analizaba porque es porque en buena medida, pues por un lado, las tecnologías no necesariamente logran ir a la par de las dinámicas muy propias que tiene un salón de clase. Por otro, evidentemente, cuando se piensa que la tecnología puede de alguna manera suplir muchas necesidades, se olvida que los procesos de enseñanza tienen mucho de componentes emocionales y de la relación que se establece profesor-alumno. Eh, Entonces, digamos que todo esto, cuando uno empieza a pensar cuál será el futuro de la edición didáctica, pues todo esto entra en consideración y qué tan digital será ese futuro, pues entran evidentemente todas estas consideraciones. Y como les digo, cada vez, por ejemplo, aparecen más estudios, pues aparecen estudios que demuestran que el soporte no es neutral, es decir, que hay diferencias, el soporte sí que influye en, las, en la forma como aprendemos. Y pareciera ser, por ejemplo, que las tecnologías digitales resultan mucho más adecuadas cuando se trata de un aprendizaje basado en proyectos, pero cuando se trata de procesos que requieren de una lectura concentrada, profunda, aprender de memoria, pareciera que el papel sí lleva la ventaja. Entonces, aparentemente decir que el futuro de la edición educativa será completamente digital, pues habrá que verlo, habrá que ver hasta qué punto. Y en cualquier caso, sí que parece necesaria una reflexión porque no es tampoco una decisión que se pueda tomar tan a la ligera. Evidentemente también, por ejemplo, ha habido un movimiento, hay un movimiento, por otra parte, muy
muy fuerte que aboga por recursos educativos abiertos, pero la cuestión ahí también tiene que ver con que de momento no ha aparecido realmente un modelo de negocio que haga sustentable esa posibilidad de acceder de forma gratuita a recursos educativos. Pero bueno, dejamos aquí lo de la educación educativa y pasamos al otro de los subsectores, que es el de la edición académica. La edición académica comprende fundamentalmente la edición y publicación de monografías, antologías de ensayo, libros de textos destinados a la educación superior y revistas académicas. En este subsector de la edición académica nos encontramos con dos actores esenciales. Por un lado están las editoriales universitarias y por otro las editoriales académicas y profesionales comerciales. Un aspecto que determina por completo el funcionamiento del sistema de la edición académica es el de la evaluación, es el de la revisión de pares, que se ha convertido en el mecanismo por excelencia para garantizar la calidad científica y académica de lo que se publica. La revisión de pares puede adoptar distintas formas. El evaluador puede o no conocer el nombre del autor. El autor de un determinado trabajo puede conocer el nombre de su par. Eso, digamos, ha adoptado, pues, tiene distintas formas. En este sector sí que se ha hecho sentir la influencia de lo digital, se hizo sentir muy temprano y este sector se ha transformado de forma notable en los últimos años. Les decía que hay dos actores, podríamos identificar dos actores fundamentales dentro del ámbito de la edición académica, que son las editoriales universitarias y las editoriales académicas comerciales. Dentro de las editoriales académicas comerciales hay verdaderos gigantes, por ejemplo, el grupo RLX, antes Red Elsevier, figura como la editorial más grande del mundo en el año 2019, con ingresos por 5.218 millones de dólares. Y nos encontramos también dentro de esas 50 editoriales más grandes del mundo a otras editoriales, como puede ser Springer en el 7º lugar, John Wiley & Sons en el 8º, en el 16º está Informa, al grupo Informa pertenece Taylor & Francis. Y hay un dato muy notable digamos, del volumen de lo que representan este negocio de la edición académica comercial, y es que dentro de las 56 editoriales que se estudiaron o que se incluyeron en este estudio de las 50 editoriales más grandes del mundo, el 60% de los ingresos de esas 56 editoriales estudiadas provenía de editoriales dedicadas a la edición académica o profesional. Entonces, yo les decía, la cara visible de la industria editorial suele ser el sector de la edición de interés general, pero no necesariamente es el que produce, el que tiene un mayor volumen de negocio. Las editoriales académicas comerciales son además negocios con una altísima rentabilidad, lo cual les ha valido muchísimas críticas y es uno de los argumentos y es una de las cosas que ha dado mayor fuerza al movimiento en favor del acceso abierto en el ámbito de la edición académica. Los datos son un poco viejos, pero igual pues, son muy dicientes. Y aquí nos encontramos con que los márgenes de ganancia, es importante, márgenes de ganancia de las principales editoriales científico-académicas del mundo, pues se situaban, por ejemplo, en Elsevier, que como vemos es la editorial más grande del mundo, tiene su margen de ganancias del 36%, Wiley & Sons 28,3%, Springer 35%, Taylor & Francis 2013. Y evidentemente estas editoriales científico-académicas tienen un peso muy significativo dentro de la edición de revistas académicas. Yo encontraba este dato el 50% de los artículos publicados en el año 2013 fueron publicados por las 5 principales editoriales científico-académicas del mundo. Esto es Elsevier, Springer, Nature, Wiley, Blackwell, Taylor & Francis. Piensen ustedes, por ejemplo, que Elsevier, como les digo, que fue fundada, además es una editorial de hace muchísimos años, fue fundada en el año 1880,
Eh, la división científico-técnico-médica del CEBIR publicó en el año 2018 cerca de 470.000 nuevos artículos de investigación en más de 2.500 revistas. Las revistas del CEBIR se publican y distribuyen principalmente a través de la plataforma Science Direct, la base de datos de investigación científica y médica más grande del mundo. Eh, esta base de datos aloja cerca de 73 millones de registros en 24.000 revistas procedente de más de 5.000 editoriales. Como les digo, digamos que son verdaderos gigantes del negocio editorial. Evidentemente, en respuesta a las necesidades de investigadores, hoy, por ejemplo, estas editoriales le ofrecen, han desarrollado una serie de servicios adicionales para los autores, por ejemplo, como la posibilidad de que los autores accedan a métricas de descarga o de citación. Como les digo, pues estas editoriales tienen un peso muy, muy significativo dentro de la edición de revistas académicas. Las revistas académicas son una parte muy, si no la más, pues son definitivamente la parte más importante dentro del ámbito de la edición académica. Los académicos envían los artículos a estas revistas, los cuales son sometidos a una criba y evaluación de pares para ser publicados. La gran mayoría, eso sí hay que señalarlo, la gran mayoría de revistas académicas son del ámbito científico, técnico, médico. Para las disciplinas de humanidades, ciencias sociales, el libro académico sigue siendo mucho más importante que las revistas académicas, pero en cualquier caso, sí que uno podría en algunos casos hablar de que hay una cierta tiranía de la revista académica que obliga y que muchas veces, digamos, desconoce las dinámicas muy propias de estas disciplinas, ciencias sociales, humanidades, obligándolas por cuenta de las políticas de evaluación científica a publicar, eh, a darle mucho más peso a la publicación de artículos académicos que de libros. Por otro lado, entonces tenemos dentro del ámbito de la edición académica, el de las editoriales universitarias, y es importante aclarar que la edición universitaria, digamos, tiene características muy propias según las regiones o los países. En el ámbito anglosajón, por ejemplo, las editoriales universitarias claramente persiguen el lucro, mientras que en el ámbito iberoamericano no necesariamente su motivación es la búsqueda de réditos económicos. Es muy diciente, por ejemplo, que las editoriales de universidades como Oxford o Cambridge justamente hagan parte de ese top 50 de las editoriales más grandes del mundo. Son realmente negocios editoriales y no es ese necesariamente el caso en el ámbito iberoamericano. Hay que decir, y lo traigo aquí a colación, que la edición universitaria es un segmento que ha presentado un crecimiento muy significativo menos en los últimos 10 años en Colombia. Aquí simplemente les traigo, estos son los ISBN solicitados por las editoriales universitarias en Colombia en los últimos en un periodo de 5 años, entre 2013 y 2018, y se dio un crecimiento del 108% en esas solicitudes. Es un crecimiento pues notable. Ustedes ven, 2013 se solicitaban 2.793 ISBN, y en 2018 fueron 5.802. Les puedo decir incluso que la producción de títulos por parte de las editoriales universitarias colombianas no está nada lejana de la producción editorial de las universidades mexicanas, y eso, pues, eso es verdaderamente significativo. Evidentemente, una cuestión fundamental que ha empezado y que, digamos, que está determinando la suerte de la edición académica tiene que ver con el acceso abierto. Es, como les digo, una tendencia que aboga fundamentalmente por permitir no solo el acceso gratuito a contenido evaluado por pares, sino en permitir ciertos usos, como por ejemplo redistribuir, adaptar, traducir al usuario final. Eh, Uno de los abanderados del acceso abierto, que es Peter Suber, señala que una de las razones, digamos, que explica
la fuerza que tiene el acceso abierto es que en buena medida los científicos y académicos durante todo el tiempo su motivación fundamental no ha sido tanto la consecución de réditos económicos por el resultado de sus investigaciones, sino sobre todo el causar impacto, y que a través del acceso abierto ese impacto se podría haber maximizado. Yo aquí estoy realmente simplificando mucho las discusiones en torno al acceso abierto, quizás de forma un poco irresponsable, pero pues es simplemente no podía dejar de referirme al acceso abierto cuando estoy hablando de los modelos de negocio. Como les decía, una de los argumentos que ha dado mayor fuerza al acceso abierto es el cuestionamiento a los modelos de negocio de las grandes editoriales académicas comerciales que dominan, digamos, el ámbito. Se alega que son muy altas las tarifas que se debe abonar para acceder a las publicaciones indexadas, con lo cual están ahogando, por ejemplo, digamos, deja de ser, por más que una biblioteca universitaria académica disponga de un gran presupuesto, pues cada vez más el pagar suscripciones para acceder a estas revistas se está comiendo buena parte de su presupuesto. Hay fundamentalmente tres tipos de acceso abierto. La ruta verde, que es fundamentalmente consiste en el depósito en repositorios institucionales. La ruta dorada, que es la publicación en revistas o libros de acceso abierto. O la ruta diamante, que supone la gratuidad para ambas partes, tanto en el acceso como para los autores o las instituciones, porque digamos la forma que ha tomado el acceso abierto es el de que en lugar de que quien paga es quien accede, ahora quien paga es quien quiere publicar. O sea, existe una cosa que se llaman las tasas de procesamiento por artículo o las tasas de procesamiento por libros. Quienes pagan ahí son los autores o las instituciones a las editoriales para publicarlos, y el acceso para quien quiera consultar eso es gratuito. Como les digo, digamos, hay muchas cosas que habría que considerar. Es un debate muy, muy amplio, pero era importante tenerlo en cuenta. Pasamos ahora sí a la edición de interés general, como les decía, el segmento más visible de la industria editorial. Cuando hablamos del sector editorial, normalmente nos estamos refiriendo al sector de la edición de interés general. Cuando hay quien piensa en hacer una carrera en el sector editorial, y creo que muy seguramente está pensando en incursionar en el sector de edición de interés general, me atrevo a pensar que eso es la gran mayoría, y si hay alguien que no, me gustaría conocerlo. La edición de interés general, en inglés se la conoce como trade publishing, porque su forma principal de distribución es el comercio del libro, el trade, que es esta red conformada por distribuidoras, librerías y puntos de venta. La edición de interés general, como su nombre mismo lo indica, es un campo muy amplio, puede abarcar cualquier tipo de tema y se dirige a audiencias de muy distintas edades. Para describir el funcionamiento de la industria editorial, resulta muy útil recurrir a un concepto que fue acuñado por Michael Porter en 1985, que es el de la cadena de valor. Es un modelo teórico que permite describir, digamos, la función de cada uno de los eslabones participantes en la producción y comercialización del libro, así como entender de qué modo cada uno de estos eslabones añade valor al producto final a medida que se desplaza a través de la cadena. Evidentemente, en el ámbito de la creación en el comienzo de la cadena están los autores, que son los que proveen, digamos, la materia prima de la industria, y al final de la cadena estarían los consumidores. Pero aparecen una serie de intermediarios que, como les digo, van añadiendo valor a lo largo del proceso a medida que el producto se va desplazando por cada uno de los eslabones de la cadena. Uno de esos roles es el de los agentes literarios, que aparece hacia finales del siglo XIX y que cada vez más tienen más importancia fueron ganando importancia, y hoy realmente hay grandísimos agentes editoriales que tienen muchísima importancia.
El rol de los agentes literarios consiste fundamentalmente en servir de mediadores entre los autores, que son sus representados, y las editoriales. Buscan, digamos, son los que se encargan de cerrar los acuerdos y negociaciones entre los autores y las editoriales, buscando en lo posible pues que sean acuerdos razonables y justos para ambas partes. Los agentes suelen recibir un porcentaje de lo que la editorial eh, entrega a los autores por concepto de regalías. Entonces, por un lado, representantes de los autores, pero también juegan un papel fundamental para las editoriales en el descubrimiento de nuevas voces, en acercarles propuestas de nuevos de manuscritos, en llamar la atención sobre un libro publicado en otro idioma que puede encuadrarse dentro del catálogo de una determinada editorial. Por supuesto, en el ámbito, digamos, de la producción, si pensásemos si lo pensásemos en términos de la industria de la manufactura, el departamento de desarrollo de productos de investigación es, digamos, son las editoriales y en concreto el departamento editorial dentro de una editorial. Si quisiéramos describir el organigrama de una editorial, evidentemente hay distintas, las cosas son muy distintas cuando hablamos de una editorial de cierto tamaño con respecto a editoriales mucho más pequeñas, que en muchos casos son esfuerzos de una persona o de una a 5 personas que realmente cumplen muy distintos roles. Pero si pensamos en una editorial con una cierta infraestructura, pues el organigrama de una editorial en buena medida se puede describir a partir de las funciones que cumple cada uno de los departamentos, o se puede describir a partir de la relación que tiene cada uno de los departamentos con los distintos eslabones de la cadena de valor. Como les decía, en una editorial el desarrollo del producto, lo que en las industrias manufactureras sería el departamento de investigación y desarrollo, está a cargo del equipo editorial, que puede estar conformado por director editorial, un editor de adquisiciones, editores de mesa, que son los que trabajan, digamos, un trabajo directo con el texto, asistentes editoriales, etcétera, etcétera. Su tarea consiste fundamentalmente en la selección de lo que se publica, en la coordinación general del proyecto dentro de la editorial y en la interacción con el autor. Eso es una parte fundamental del trabajo del editor, la interacción que tiene con el autor. Sí, que para utilizar, digamos, términos de Michael Bashkar, autor de un libro que recomiendo, que es La máquina de contenido, cuando se pregunta qué hace exactamente un editor, pues un departamento editorial o un departamento editorial fundamentalmente de lo que se encarga es de filtrar los contenidos, que de lo mucho que tengo disponible vale la pena publicar, desmarcar, es decir, de elegir el mejor marco, formato posible para un determinado contenido y de amplificar ese contenido. El departamento de ventas, o también conocido en algunos casos como departamentos comerciales, pues su relación fundamental se concentra fundamentalmente en el cliente de las editoriales, y los clientes de las editoriales son las librerías y los distribuidores. Fundamentalmente lo que buscan es pues, presentar el catálogo de la editorial y propiciar que librerías y distribuidoras hagan pedidos de los títulos de una editorial. El departamento de mercadeo y comunicaciones, en cambio, dirige y se enfoca sobre todo en el consumidor final, en el lector. Es decir, busca llamar la atención del lector para motivar la compra de un determinado título. Pues dentro de las estrategias de promoción utilizadas está, por supuesto, el pautar en medios tradicionales, pero pues cada vez más se están incorporando estrategias basadas en la investigación de audiencias, en entender quiénes son los posibles compradores de un libro, a partir de hábitos de navegación, hábitos de consumo, de recoger datos, algo que solo así, pues que antes no era posible, que solo es posible en el entorno digital, para pues tratar de realmente tener una audiencia muy clara y entender con qué mensaje se lee, cuál es el mensaje más adecuado para esa audiencia. Entonces cada vez más gana enteros dentro de la industria como estrategia de promoción la publicidad dirigida en redes sociales. Como les digo, está basada en la navegación y el hábito de compra. Pues porque, como les digo ahora, en el entorno digital, las editoriales sí pueden tener un conocimiento
de sus clientes, lo cual era inédito hasta hace muy poco. Dentro de las editoriales podría haber también un departamento que se encarga de verificar cuestiones relacionadas con la distribución de los títulos, sería un departamento de operaciones, también con la producción, cuando de verificar, digamos, de supervisar todo el proceso de impresión, etcétera, etcétera. Pero también podríamos hablar de otros departamentos especializados, como puede ser un departamento encargado de la gestión de derechos. Eh, eh, Ahora quiero pasar a mostrarles algunas características estructurales de la industria editorial. La industria editorial debe fundamentalmente su especificidad a la forma como administra el riesgo mientras crea productos culturales. Eh, Eso es muy importante, la administración del riesgo. En buena medida, sacar un nuevo libro es siempre una apuesta. Los nuevos productos surgen de adquirir contenidos de autores, y a diferencia de lo que ocurre en otras industrias, estos proveedores no son especializados, es decir, son ajenos a la industria. No necesariamente un autor conoce el funcionamiento de la industria. Eh, un libro debería vender lo suficiente para cubrir, primero, pues sus costos de producción, segundo, para aportar para cubrir parte de los costos de la organización, y tercero, reportar beneficios. Pero como les digo, una de las características fundamentales de la industria editorial es la imprevisibilidad, es decir, cada nuevo libro entra a un mercado de gustos cambiantes, pese a que las editoriales tratan de reconocer intereses y, para decirlo en términos un tanto grandilocuentes, de interpretar el espíritu de la época. Otra característica fundamental de la industria editorial es su granularidad. Si lo pensamos, se producen más libros que películas, programas de televisión o álbumes musicales, y estos cubren una diversidad enorme de temas y están dirigidas a todo tipo de audiencia. Esa gestión del riesgo que hace tan específica, digamos, la industria editorial, y diría yo que es una especificidad de muchas otras industrias creativas, ha hecho que la industria incorpore ciertos usos. Pues como la industria, por ejemplo, depende de mantener un flujo constante de nuevos títulos, de identificar y adquirir nuevos contenidos, pues el sector ha desarrollado estrategias para conseguirlo, y además ha tratado de desarrollar estrategias para compartir el riesgo. Pensemos, por ejemplo, en la forma como se pagan las regalías. Es una forma de hacer copartícipe al autor del riesgo de publicar un nuevo título. El autor recibe un adelanto por el cual la editorial se asegura el derecho a publicar un determinado libro, pero solo empezará a recibir regalías si se siguen una vez los títulos vendidos han cubierto el adelanto que ha recibido. Si el título, digamos, no funciona en el mercado, el autor ya ha recibido un adelanto, pero no va a recibir más ingresos, es decir, no se le paga de entrada un monto por el total de la tirada. Y esto es, digamos, una forma que mediante la cual la industria ha buscado gestionar el riesgo. Pero también aparecen, y como les digo, como la industria es tan dependiente de, la, de un flujo constante de la aparición constante, de un flujo constante de títulos, pues evidentemente cobran también mucho más valor figuras como las del agente editorial, o figuras también que no mencioné o que no aparecía en ese esquema que veíamos en la diapositiva anterior, que es el del scout, y que el scout lo que le permite fundamentalmente al editor es ampliar su rango de alcance, sus redes de contactos, pero es importante señalar que ese scout no suele hacer parte de la estructura de la editorial, y que suele recibir comisión solo si solo si hay cierto éxito en las negociaciones. Inclusive dentro de esta idea de la, respuesta de la industria a la gestión del riesgo, Hirsch, que hizo un estudio en los años 70 sobre las industrias culturales, señala que la sobreproducción de títulos se puede considerar en buena medida como una respuesta racional de una industria que, por una parte, se mueve en un escenario donde la producción de cada nuevo producto no supone una grandísima inversión de capital, y por otro, en el que impera la incertidumbre. Como les decía, por más que se trate de
hacer una lectura de qué puede ser de interés, qué puede... Eh, siempre publicar un nuevo libro supone una apuesta y los gustos de los compradores son cambiantes. En esa medida hay un altísimo grado de incertidumbre y eso explica también, por ejemplo, ese grado de incertidumbre explica también, por ejemplo, que exista la figura de la devolución dentro del comercio del libro, que es esta posibilidad que tienen distribuidores y librerías de devolver los libros que no vendan a las editoriales por el mismo precio al que lo recibieron, es decir, sin que se les efectúe sin que la editorial efectúe ninguna suerte de descuento. Y eso tiene que ver precisamente con eso, porque es un mercado completamente imprevisible y la única forma de hacer que una librería asuma el riesgo de vender un determinado título es permitirle la devolución de aquello que se vende. Algunas tendencias de las últimas décadas del sector editorial, uno de los principales fenómenos que ha vivido especialmente el sector de la edición de interés general es el de la concentración. Esto es el surgimiento de enormes corporaciones editoriales que son a su vez normalmente propiedad de conglomerados internacionales de medios. Editoriales que se compran editoriales, se fusionan hasta formar grandes corporaciones con operación a escala mundial. Dentro del subsector de la edición de interés general, la editorial más grande es Penguin Random House, propiedad mayoritariamente del conglomerado de medios de origen alemán Bertelsmann, y en una menor proporción de Pearson, de la editorial Pearson, que es inglesa. Penguin Random House tiene presencia en los 6 continentes, posee más de 275 sellos, publica cerca de 15.000 títulos en el año y vende alrededor de 600 millones de libros impresos, digitales y audiolibros. El fenómeno de la concentración ha llevado a un mercado editorial cada vez más polarizado. Entonces tenemos por un lado un pequeño número de grandes corporaciones editoriales y por otro un gran número de pequeñas editoriales. Es una configuración que, digamos, se repite en prácticamente todos los países. Son muy pocas las editoriales, son cada vez menos las editoriales medianas, y esto tiene una explicación, es muy difícil ser una editorial de tamaño mediano. Por un lado, no tiene el suficiente capital para competir con las grandes editoriales, pero tiene una desventaja, por ejemplo, con respecto a las editoriales más pequeñas, y es que sí tiene unos costos de infraestructura muchísimo más altos, y eso, digamos, hace cada vez más difícil la existencia, ha hecho cada vez más difícil la existencia de editoriales medianas dentro de la industria editorial. Otras tendencias que se constatan en los últimos años es un crecimiento acelerado de los títulos producidos y una disminución en las tiradas. Se reducen cada vez más los bestsellers, lo cual supone es sumamente grave para una industria que depende mucho de los bestsellers. Ahí evidentemente aparecen nuevos actores que están redefiniendo el ecosistema del libro y que generan una competencia entre los actores tradicionales, las editoriales establecidas tal como y de vieja data, y actores no tradicionales, y en esa competencia, por ejemplo, se encuadra el fenómeno de la autopublicación. Ese crecimiento acelerado de los títulos producidos y la disminución de las tiradas ha llevado a una reducción de los ingresos que los editores reciben por título y lleva, por tanto, a una mayor dependencia de los bestsellers. Y mis títulos en general, si publico mucho pero no vendo lo suficiente, aquel título que realmente vende, pues soy cada vez más dependiente de aquel título que funciona, que como dicen los editores, funciona en el mercado. Evidentemente eso hace que cobren cada vez más relevancia para especialmente para las grandes editoriales, los grandes nombres que se han convertido casi en una marca y que son, porque pues en buena medida son autores cuyas ventas en buena medida son previsibles, tienen una audiencia lectora cautiva, son además autores que suelen publicar distintos libros. Otro fenómeno que se puede constatar en las últimas 2 décadas es, en relación, por ejemplo, en este caso en concreto con los bestsellers, 2 rasgos comunes podemos señalar de los bestsellers. Por una parte, que los bestsellers de los últimos 20 años han sido parte de series, es decir, no un título individual. Harry Potter, Crepúsculo, Las 50 sombras de Grey y demás hacen parte de una serie. Y por otra parte, que los primeros puestos de las
en las tablas de los libros de más vendido han sido dominados en los últimos 20 años por muy pocos títulos, muy pocos autores, y normalmente se trata de títulos o de autores más bien representados por agentes muy influyentes. Y ya para finalizar, porque veo que se me está acabando el tiempo, voy a señalar algunas características del comercio del libro. El comercio del libro en prácticamente todos los países está conformado por un tejido de dos capas, conformado por distribuidoras y librerías y puntos de, por un lado distribuidoras y por el otro librerías y puntos de venta de libros en general. Las librerías pueden comprar directamente a las editoriales o hacerlo a las distribuidoras, y eso es mucho más usual, hacerlo a las distribuidoras. Las distribuidoras reúnen y representan catálogos de distintas editoriales y de intermediarios con las librerías. Como les digo, una de las características del comercio del libro que tiene que ver mucho con la gestión del riesgo que está implícito en la actividad editorial son las devoluciones. Esto es que usualmente los libros que no se vendan pueden ser devueltos por las librerías y puntos de venta a las editoriales. Estos reciben estos libros sin aplicar ninguna clase de descuento. Desde que se produjo esta especialización durante muchos siglos, durante varios siglos después de la aparición de la imprenta, no había una distinción ni una especialización de roles entre librero y editor. Normalmente el editor hacía las veces de, el libro hacía las veces de editor, pero en el siglo XIX se produce esta especialización entre el librero y el editor. Y desde entonces, digamos, había sido muy poco usual que las editoriales vendieran directamente. Sin embargo, esto ha empezado, digamos, a cambiar de forma notable en el entorno digital y puede que tienda a profundizarse, que las editoriales a través de sus páginas web vendan directamente libros. Eh, por cuenta de lo digital, evidentemente, aparecen distintas formas de venta de libros, aunque digamos que la gran mayoría de los ingresos siguen proviniendo de las ventas unitarias de libros, pero entre las ventas de libros impresos también está el modelo de los clubes, que es una ya muy en desuso y prácticamente desaparecido, que consistía fundamentalmente en pagar una cuota fija mensual y a cambio de esa cuota se recibían unos libros, unos determinados títulos seleccionados por el club. Pero cuando hablamos de las formas de ventas de libros digitales, pues las cosas sí han cambiado. También tenemos la venta unitaria que replica en buena medida la venta unitaria de libros impresos, aunque en términos legales no es exactamente lo mismo, porque realmente cuando uno está comprando un libro digital, lo que está consiguiendo, a lo que se está haciendo es a una licencia no exclusiva de uso de un determinado libro. Es decir, entienden, por ejemplo, que un libro electrónico, aunque en algunos casos ya se ha desarrollado esa posibilidad, no se puede prestar, ni tampoco, por ejemplo, se podría heredar, uno no podría heredar su biblioteca digital. También ha aparecido la posibilidad de vender los libros por capítulos, especialmente pues en obras de no ficción, evidentemente. Aparecen los modelos de tarifa plana o de suscripción, tanto tanto ese replicar lo que hace Netflix en el ámbito editorial. Y dentro de las ventas institucionales aparece las ventas de colecciones de libros digitales, y ahí, digamos, sería un tema, otro tema que ya no alcanzamos pues a tocar, que tiene que ver con las distintas formas de licenciamiento de esas colecciones de libros cuando se le venden a una, por ejemplo, a una biblioteca, basada, por ejemplo, en la concurrencia de usuarios, cuántos usuarios pueden al mismo tiempo tener un determinado libro, basados en el tiempo en el que esa biblioteca puede prestar un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Han aparecido también, por ejemplo, unas formas de licenciamiento que es a partir, las bibliotecas compran solo aquellos libros que tienen, para los cuales ellos constatan que sus usuarios, que demandan sus usuarios, etcétera, etcétera, pero como les digo, este ya es un tema muy amplio y ya de hecho me pasé del tiempo, entonces no sé, creo que no alcanzaremos a responder preguntas salvo que me digan algo en contrario. Y no, definitivamente no alcanzamos a hacer preguntas. Les agradezco a todos
el habernos acompañado y los invito a seguir conectándose todos los miércoles a las 9 eh, en estos espacios en los que de forma un poco rápida y sucinta vamos a abordar distintas cuestiones relativas al sector editorial. Muchísimas gracias a todos y hasta luego.